Hola a todos, a todas. En esta sesión voy a tratar esa segunda parte sobre la Bhagavad Gita. En la primera parte, pues habíamos tocado algunas claves del texto, había ofrecido diversas perspectivas sobre el yoga que estaba practicando Krishna, el yoga o los yogas que Krishna le está enseñando a Arjuna y también cómo intenta hacerle recuperar esa fuerza interior, ¿no? Esa smriti que Arjuna ha perdido al inicio de la Bhagavad Gita y según nos dicen sus últimas palabras en la Gita, por fin la ha recuperado y el engaño se ha desvanecido y ya está dispuesto a luchar y a volver a subirse al carro para ir a la guerra. Pues en esta segunda parte vamos a ver algunas de las interpretaciones de la Gita en unas décadas breves pero determinantes para la independencia de India, las interpretaciones llevadas a cabo por nacionalistas indios que estaban luchando contra el colonialismo inglés y en un momento dado se dieron cuenta del poder movilizador y del carácter político del karma yoga o el yoga de la acción que se plantea en este diálogo entre Krishna y Arjuna. Hay muchas interpretaciones de la Gita, tanto dentro como fuera de India. Podríamos haber tocado otros periodos, pero me interesa especialmente este, ¿no? El cómo muchos de estos líderes nacionalistas indios leyeron la Gita en inglés y muchos de ellos en la cárcel. Eh, o se la llevaron consigo ya a la cárcel cuando fueron presos acusados de sedición, ¿no? Por su lucha anticolonial, o bien encontraron la Gita en la propia cárcel, como un libro que estaba disponible y que además se permitía la lectura de la Gita en las cárceles, porque los británicos consideraron que este era simplemente un poema religioso. Ellos no advirtieron el carácter de lucha, ¿no? de invitación a pelear que tiene el karma yoga. La invitación a enfrentarse a un conflicto que es justo y que no nos apetece o no nos agrada, pero que se plantea en la Gita como necesario. Pues bien, voy a compartir pantalla y vamos a entrar en esto. Quiero añadir simplemente antes de meternos ya a estas interpretaciones, que hace unas semanas en un congreso de filosofía india se me ocurrió preguntarle a unos colegas en un ambiente distendido. ¿Qué les parecía mejor? ¿Leer la Bhagavad Gita en el contexto del Mahabharata, de esta trama de la guerra de Kurukshetra entre Pándavas y Kauravas? ¿O bien leer la Gita como un texto independiente, aislado, tal y como tradicionalmente se ha hecho? Y para mi sorpresa, asistí a un debate inesperado donde cada uno de ellos pues, tenía razones diferentes, sostenidas en argumentos diferentes, porque obviamente muchos maestros, muchos filósofos han comentado la Gita de forma aislada, Shankara, Ramanuja, pero también pienso que tenían un pie dentro y un pie fuera del Mahabharata. Pensemos en Abhinavagupta. Abhinavagupta está claro que saca la Gita del Mahabharata. Está además dando una interpretación del sentido oculto, una interpretación esotérica de las enseñanzas de Krishna. Y sin embargo, al final de su comentario, él mismo refiere que la conversación entre Krishna y Arjuna continuará más adelante en la Anugita, que esto tiene lugar en el libro 14 del Mahabharata, posteriormente. Por tanto, sí, por supuesto aíslan el texto de la trama del Mahabharata y le dan sus interpretaciones, pero creo que todos ellos tienen en cuenta, o por lo menos conocen, el Mahabharata, cosa que es muy diferente a como leemos nosotros hoy la Gita de forma así contemporánea, totalmente descontextualizada, donde es posible que uno no conozca ni una simple historia del Mahabharata, ¿no? Entonces, bueno, el debate fue muy rico, sobre todo me gustó mucho asistir a una disparidad de opiniones y que todas ellas, pues como digo, estaban bien argumentadas, pero entre ellos mismos no había consenso. La pregunta no era si se podía leer la Gita sin el Mahabharata o no, no, porque las preguntas de autoridad a mí me interesan muy poco. La pregunta es qué les parecería a ellos que se perdía o que se ganaba leyéndola por separado o bien leyéndola, entendiéndola dentro de la trama del Mahabharata, ¿no? Esa era la pregunta y esto es lo que suscitó pues muchas opiniones diferentes. Así que ni los especialistas están completamente de acuerdo, ¿no? Bien, comencemos entonces por la primera traducción de la Gita al inglés, que la hace Wilkins en 1785, financiada por el gobernador Warren Hastings,
En el prólogo, Wilkins pues tiene que complacer, ¿no?, a sus mecenas bueno, y al gobierno británico que ha apoyado la traducción. Entonces va a decir que le ha costado mucho que los brahmanes y que los pandits, los eruditos indios, le confiaran el texto sánscrito para que lo pudiera traducir, pero que sí se lo confiaron fue gracias a los principios tolerantes de nuestra fe, ¿no? Gracias al buen gobierno de los británicos, ¿no?, que genera confianza, va a decir Wilkins. En fin, esto es simplemente pues para complacer al gobierno británico. Muchas no solo de las traducciones, de las crónicas y demás que tenemos de los colonos en diferentes territorios, parecen narrativas de ficción que se cuentan, ¿no?, sobre el mito del buen colono. Durante un siglo, a partir de esta traducción, va a haber muchos debates sobre la Gita que tienen lugar fuera de India, porque realmente la Gita empieza a ser un texto popular en el sentido de accesible para las masas a partir de 1880. Siempre fue un texto autoritativo, pero lo trabajaban pues una parte pequeña de la población, los brahmanes, los eruditos, pero a partir de 1880 se vuelve ya popular, accesible. El primer uso político de la Bhagavad Gita, Arvind Sharma lo sitúa en 1820, cuando Ram Mohan Roy, eh, que es, bueno, es una figura de la que valdría la pena pues, extenderse y hablar más, en otra ocasión lo haremos, ¿no? Pero Ram Mohan Roy pues, va a tomar esta idea de la acción desinteresada para protestar contra el ritual de Sati, ¿no?, que es el ritual por el cual pues, la viuda se inmola se inmolaba en la pira funeraria junto al marido, ¿no?, en aras de una recompensa, en aras de un bien mayor. Y bien, Ramohan Roy dice, la Gita nos está inculcando que no actuemos pensando en el resultado o en la recompensa, y por tanto este ritual no se apoya o no se sostendría con la filosofía de la Gita. Veis cómo usa muy astutamente Roy esta idea de la acción desinteresada para protestar contra este ritual. Y este es sería el primer uso político según Sharma, que tiene lugar en 1820, ¿no? Bien, pero estos no son los usos políticos que más nos interesan, ¿no? El verdadero uso político tiene lugar en esas décadas, como os decía, que fueron breves, que fueron determinantes, a partir de 1905, yo diría sobre todo, que es el momento de la Swadeshi, es el momento del boicot, porque en 1905 tiene lugar la primera partición administrativa de Bengala a manos de los británicos. Una partición estratégica, obviamente, por parte de los británicos, que va a suscitar pues, las protestas, y más de los nacionalistas bengalíes, que van a llamar al boicot de los productos ingleses y a fomentar el consumo únicamente de productos indígenas, Swadeshi, de productos elaborados, autóctonos, elaborados en la región, ¿no? Y bien, pues es a partir de aquí, sobre todo en 1905, donde comienzan las décadas más activas y donde la Gita va a jugar un papel determinante. Kaleinovetsky le dedican un amplio capítulo al yoga anticolonial, ¿no?, a cómo se usó el yoga en tiempos anticoloniales en esas décadas en esas primeras décadas del siglo XX. Y también, por supuesto, el papel que juega la Bhagavad Gita en la lucha por la independencia de India. Las normas coloniales, nos dicen, sobre encarcelamiento parecían denegar el acceso a material político nacionalista. En las cárceles no se les permitía pues, tener lecturas que incentivaran el nacionalismo, lógicamente. Pero sí se le permitió a los que iban presos por sedición que leyeran la Bhagavad Gita, porque fue interpretado por el liberalismo británico este poema como si fuera un texto religioso admisible, a pesar de su potencial como texto político sedicioso que llamaba a la lucha, y la obra se convirtió en un compañero habitual de los nacionalistas encarcelados por sedición. Este descuido, dicen Kalei Novetzke, este descuido por parte de la autoridad colonial e imperial británica explica que muchos nacionalistas indios leyeran, debatieran el significado de la Gita como texto político mientras estaban encarcelados, ¿no? Parece paradójico,
pero muchos descubrieron allí el carácter movilizador de este texto. Otros ya irían a la cárcel directamente con este texto, como fue el caso de Gandhi en 1922. Cuando va a la cárcel, él ya lleva consigo la Bhagavad Gita, que además lee la traducción de Edwin Arnold, creo que la tituló La canción celeste. Pues Gandhi lleva esa traducción a la cárcel. Otros escribirían comentarios a la Gita en la cárcel, como fue el caso de Tilak, un líder también muy importante en la lucha anticolonial en India. Bien, ponen algunos ejemplos, Kalinowski, uno de ellos sería el de Lajpat Rai, que escribe en 1907 el mensaje de la Bhagavad Gita, donde nos dice que el yoga, o expresa que el yoga no tiene nada que ver con la renuncia. Entonces, dice en este texto, sería una pena que los compatriotas de Krishna dejaran que se extendieran entre ellos ideas falsas sobre el yoga o que doctrinas erróneas sobre la renuncia y el abandono debilitaran sus armas, debilitaran su lucha. Fijaos cómo ya se está tomando a Krishna como un elemento nacionalista en los compatriotas de Krishna. Entonces, se está usando este texto para esa arena política tan puntual, ¿no? Tan situada de ese momento, de esos años de lucha contra el colonialismo inglés, ¿no? Y lo que pues Lajpat Rai está defendiendo es que nada tiene que ver con la renuncia o con un abandono de la acción, sino, como decía en ese tercer capítulo dedicado al Karma Yoga, la acción es superior a la inacción, ¿no? Y hay que actuar sin pensar en los resultados de forma desinteresada. Esto les va a servir a estos líderes revolucionarios para pues, fortalecer su lucha. ¿Mm? Muchos de los atentados contra los británicos en estas décadas tuvieron lugar en forma de bombas. Y en las investigaciones de esos atentados pues se encontraban panfletos que se llamaban yoga o, claro, eran como material que para hacerlo pasar de incógnito, ¿no? Para que no se supiera, ¿no? Pues venía en forma de panfletos que se llamaban sadhana yógica o yoga, etcétera, etcétera. Es decir, el yoga sirvió también como una palabra de salvoconducto, como una clave. Esto todavía se ve en ciertas cartas de Sri Aurobindo, de 1900, a partir de 1915, ¿no? Donde él ya no está involucrado en el activismo político, pero en sus cartas se ve que habla de chakras, de yoginis, y no está hablando ni de chakras ni de yoginis, ¿no? Está hablando siempre de temas relacionados con la lucha anticolonial, ¿no? Pero para que no se supiera y para que no hubiera censura y para que no los pillasen, digamos, pues el yoga se usó mucho como esta palabra salvoconducto. Nombra un caso específicamente, Kalinowski, eh, que es pues el de uno de estos atentados donde la persona que había estado 6 meses preparando la bomba y demás había escrito a su familia diciendo voy a estar 6 meses en un retiro de yoga, más o menos una cosa así, y esa carta fue descubierta y entonces los británicos se dieron cuenta de que el yoga estaba siendo, entre comillas, distorsionado. Y esta va a ser una de las acusaciones, ¿no? Que en los tribunales de esa época se va a hacer constantemente, ¿no? Que estaban distorsionando el mensaje de la Gita, que estaban convirtiendo algo pacífico en algo violento. Esta era la visión de los británicos. Claro que ellos insistían en ver la Gita simplemente como un poema religioso y el yoga simplemente como un método pacífico de relajación, de introspección, inofensivo. Entonces tuvo lugar como un juego de interpretaciones sobre el yoga que a mí me parece que hoy todavía es muy vigente, claro, a otra escala y en otros contextos, donde unos defienden que el yoga no está para hablar de temas sociales o de acciones sociales, sino que el yoga está pues para procurarnos bienestar personal y ya está. Es decir, que tiene más que ver con calmar la ansiedad y neurotransmisores que con la desobediencia civil. Mientras que otros estamos en otro punto, ¿no? Y defendemos que no, que uno necesita paz, pero precisamente para involucrarse en la vida, para involucrarse con los temas sociales que están ocurriendo. Claro, esto está más vinculado a un yoga que tenga su esfera de acción en la vida, como por ejemplo sería el yoga de Sri Aurobindo.
donde la meta no es ni mucho menos la renuncia, sino uno se trabaja a sí mismo precisamente para poder contribuir a un estado social de cosas, ¿no? A una vida colectiva, ¿no? Pero bueno, esto ya se estaba jugando ahí en esos momentos. Dicen Kaleinovetsky, el abogado de la corona británica, argumentó sistemáticamente que estas interpretaciones revolucionarias y violentas del yoga y de la Gita eran retorcidas y habían sido alteradas con respecto a su significado original para apoyar la causa del anarquismo. Tanto la acusación como la defensa reiteraron y utilizaron estratégicamente la idea de que el yoga como pensamiento y acción política no era verdadero yoga, apelando a la idea popular de que el verdadero yoga era pasivo, meditativo y espiritual. Es decir, está aquí en juego una separación que yo creo que es controvertida, la distinción tajante entre lo espiritual y lo político, lo espiritual y lo social, como si una cosa excluyera a la otra. Y obviamente a los británicos les compensa interpretar el yoga como algo pasivo, inofensivo, que no interfiere con sus planes imperiales, imperialistas y coloniales. Em, entonces, todo el tiempo se jugó con esta idea, de este contrapunto entre usar el yoga para una lucha que era justa, una lucha de liberación, lo cual implicaba una acción política que a veces conllevaba violencia y la interpretación del yoga como algo pasivo, pacífico, que nada tenía que ver con ningún tipo de acción política y social. ¿Mm? Bien, y aquí entra también unas interpretaciones de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo tiene varias visiones sobre la Gita, no tiene una sola. Él escribe unos comentarios que es extraordinario, ¿no? El comentario de Sri Aurobindo, ensayo sobre la Gita. Los va a escribir posteriormente, él ya ha estado en la cárcel, ¿no? A partir de 1909 ya sale y ahí funda el ashram en Pondicherry en 1910 y ahí va a empezar a escribir los comentarios a la Gita. Él ya está en otro punto y los comentarios a la Gita que conocemos o los más leídos pues nos comunican una alegoría de la Gita, ¿no? Krishna como un maestro interior, como un amigo divino, Arjuna, ¿no? Como ese ser interno que también está perdido, que necesita una guía, etcétera. Pero antes de eso, el Sri Aurobindo también tiene varias visiones sobre la Gita y sobre el yoga. Él siempre va a tener una visión del yoga como algo revolucionario, algo que implica acción, algo que implica o que conlleva implicación social. Desde 1905, desde esta partición de Bengala, desde el boicot, Sri Aurobindo comienza todos sus discursos políticos, su activismo político, sus artículos en Vande Mataram, ¿no? Ese periódico bengalí nacionalista, y él siempre va a apelar a la experiencia de la Shakti. Cuando él habla a los bengalíes, ¿no? Es decir, si queremos éxito en esta lucha, pero ya sea colectiva o política, como individual o personal, en cualquier lucha debemos recurrir a la experiencia yógica. O sea, él no recurre a una religión dogmática, él no recurre, no apela a los dogmas de ninguna religión. Cuando habla de hinduismo, y es muy claro ver esto, él no está hablando de ningún código escrito en ninguna parte. Él habla de un hinduismo, o como le llama el Sanatana Dharma, que debe demostrarse en la vida y que debe aprenderse a cultivarlo viviendo. Para él es fundamental recurrir a la experiencia yógica, a la experiencia espiritual. Y él mismo lo va a hacer, ¿no? Em, por tanto, él va a decir, el señor Risley dice aquí, repite una acusación con la que ya estamos familiarizados, y es que la Gita ha sido mal utilizada como un evangelio del terrorismo. Y fijaos lo que va a hacer Aurobindo, le va a devolver un poco esta idea a los británicos, diciendo, entonces nosotros interpretamos mal nuestros textos, porque los estamos usando para luchar contra vuestro imperialismo. Entonces decís que distorsionamos el yoga, distorsionamos nuestras creencias, distorsionamos incluso el hinduismo. Pero vosotros que estáis guiados también por la fe cristiana, en vuestra misión civilizadora, civilizatoria, en vuestra misión evangelizadora a otras civilizaciones, vosotros estáis bien guiados por buenos principios, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se aplica eso? Vosotros estáis distorsionando tanto vuestras creencias
como nosotros. ¿No? Si nos ponemos en este juego, ¿quién distorsiona? Entonces, fijaos lo que va a decir. Dice, la única doctrina de la Gita que el terrorista puede pervertir para su propio uso es el dictado de que el guerrero, el kshatriya, debe matar como parte de su deber y que puede hacerlo sin cometer fallos, sin pecar, si deja de lado el egoísmo y actúa desinteresadamente, sin apego, en Dios y para Dios, como un sacrificio, como una ofrenda de acción al Señor de la acción. Y cuidado, porque esto es importante lo que viene ahora. Dice, bien, si esta enseñanza fuese en sí misma falsa, no habría base moral para el héroe, el soldado, el juez, el rey, el legislador, que reconoce la pena capital, es decir, para todos los británicos que están ahí, condenando a muerte, encarcelando, colonizando. Todos ellos deben ser condenados como criminales y delincuentes contra la humanidad. Porque pensad que el colonialismo también se fundamenta en esta misión evangelizadora, en esta misión de civilizar a otros pueblos, ¿no? Ellos tienen ese altruismo, muchas veces bañado también de religión católica, ¿no? Entonces le está diciendo, si esta enseñanza es falsa, entonces no habría base moral para nada de lo que ustedes están haciendo aquí. Es indudablemente cierto que desde el renacimiento del pensamiento religioso en India, la Gita ha dejado de ser lo que el señor Risley llama una filosofía trascendental y se ha convertido en una regla de vida. Entonces, ya no estamos hablando de una filosofía trascendental, abstracta, alejada de la vida. Lo mismo que el yoga no es un sistema pasivo, pacífico, para el que se retira de la sociedad, sino aquí se ha recuperado la idea del yoga de la acción y se lo ha puesto a trabajar esta idea como el yoga de la acción anticolonial, que es la acción que necesitan en esas décadas en India. Este texto y esta idea, ¿no?, de la acción desinteresada para liberar a la India, sobre todo la van a asumir o a adoptar miembros de una élite, para que me entendáis. Es decir, sobre todo brahmanes, luego Gandhi no era brahman, era Vaishya, ¿no?, los comerciantes, pero bueno, tenía un cierto estatus, por supuesto. Esto, todo ese nacionalismo que va con la Gita y demás, es un nacionalismo que tiene ciertas también ideas que a muchos les van a parecer conservadoras dentro de India. ¿Vale? O sea, esto no es representativo de todos los estratos sociales en India. Esta lucha la van a encabezar sobre todo los nacionalistas bengalíes, que son personas de élite, muchas de ellas ya habían estudiado en Europa, caso de Sri Aurobindo. ¿Mm? Fijaos cuando os decía que Aurobindo apela siempre a la experiencia espiritual, también a los textos, ¿no?, que puedan servir de ayuda para la lucha. Dice, recuperad el Vedanta, recuperad la Gita, recuperad el yoga. Recuperadlos no solo en vuestro intelecto o en vuestros sentimientos, recuperadlos en vuestras vidas. Es en el espíritu donde la fuerza es eterna y debéis reconquistar el reino de vosotros mismos, lo que sería Swaraj interior, la autosoberanía interior, antes de poder reconquistar vuestro imperio exterior. Antes de que obtengamos la independencia a nivel político, primero tenemos que hacernos independientes en nuestro interior, tenemos que tomar la soberanía sobre nosotros mismos. Esto va a ser un mensaje constante de Sri Aurobindo, desde sus primeros escritos políticos, cuando él está empezando a tener experiencias con el yoga, sus primeras experiencias, que van a ser llamadas experiencia del silencio, ¿no?, del Brahman pasivo, después cuando estuvo en la cárcel, pues la manifestación de la divinidad en el mundo, en los objetos, en otros seres vivos, ¿no?, Brahman dinámico o activo. Él está teniendo todas estas experiencias personales. Al mismo tiempo, él está activamente, ¿no?, en estos discursos y con sus artículos, llamando a las personas a que recuperen la experiencia de la Shakti. ¿Mm? Muy curioso, si uno compara los discursos de Sri Aurobindo con otros de sus compañeros de activismo, como hay un claro giro. Puede parecer sutil, pero es que es muy claro que él no está hablando nunca de un hinduismo escrito en un libro, un código, alejado de la experiencia. No, él siempre está invitando a, fijaos, recuperad el yoga, dice, ¿no? Recuperad la experiencia de la Shakti. Bueno, él va a decir que una nación es una Shakti compuesta, Shakti quiere decir poder, ¿no? Pero él también está inspirado en todas las tradiciones Shakta de Bengala.
que lo va a combinar también con el Vaishnavismo Pancharatra, ¿no? De corte tántrico. Él está muy influido por la experiencia de Ramakrishna, místico bengalí, adorador de la Madre Divina, sobre todo en forma de Kali, pero después de la Madre Divina en todas sus formas. Ramakrishna abrazó un pluralismo religioso y quiso descubrir a Dios pues, en el Islam, en el cristianismo, en el Tantra, en el Vedanta. Esto va a influir mucho el yoga integral de Sri Aurobindo y también su propia experiencia, ¿no? Entonces, influido por toda esta idea de la diosa madre propia de las tradiciones de Bengala, ya a partir de sus escritos políticos en 1905, Sri Aurobindo va a decir: queréis prosperar en esta lucha, abríos a la experiencia de la madre, abríos a la experiencia de la Shakti, porque la patria o la madre india, ¿no? Vande Mataram, no es un trozo de tierra inerte, ¿no? Sino está vivo y está viva y hay que cuidarla, ¿no? Y hay que abrirse también a la experiencia de la diosa madre. O sea, él va a empezar ya a jugar con esta idea de apertura a la experiencia de la divinidad, que más tarde va a ser la base de su yoga integral, ¿no? Es muy coherente el mensaje que va desplegando Sri Aurobindo. A pesar de los cambios tan fuertes que él va a experimentar en su trayectoria personal, hay un mensaje que se mantiene constante. Luego, más tarde, él escribirá sus famosos ensayos sobre la Gita, cuando ya está sentado en el ashram. Él ya ha dejado de lado el activismo político, aunque nunca lo va a dejar del todo, pero sí que está entregado a esa búsqueda de la divinidad, a esa indagación en la conciencia. Es el periodo en el que hace todos estos mapas, estas cartografías de los descensos diversos de la divinidad en la mente, en el cuerpo vital también, ¿no? El cuerpo nervioso, anímico. Y en esta interpretación ya no tenemos tantas claves políticas, es mucho más en clave alegórica. Ya os decía antes que Krishna es como el amigo divino que nos guía, y bueno, es una interpretación extraordinaria esta, pero ya no vamos a encontrar el tono combativo de una filosofía como regla de vida, una filosofía que ayude contra la lucha anticolonial. Al contrario, un poco en esta obra es donde R. Aurobindo va a decir, bueno, este no es un poema, la Gita no es un poema sobre ética, no es un texto donde tú puedas sacar lecciones para aplicar en tu vida social y moral. Es un libro de guía divina. La idea que comentamos en la primera sesión de que uno tampoco puede ir actuando de cualquier manera sin pensar en los resultados, entregando la acción y ya está, ¿no? O sea que había que contextualizar un poco el mensaje de la Gita y la acción desinteresada. Luego está la interpretación de Tilak, o de Tilak, que en la cárcel él va a escribir un comentario, Gita Rajasya, donde va a hablar del karma yoga como acción política, una acción literal que viene acompañada muchas veces de violencia. Tilak va a justificar la violencia en su lucha contra el colonialismo. Para Tilak, Rajasya, el secreto, enseñanza de la Gita, es el propio Karma Yoga, la acción revolucionaria, potencialmente violenta, en nombre de la religión hindú, la nación india y la soberanía política. Tilak inspiró a muchos activistas en la lucha anticolonial, entre ellos al propio Sri Aurobindo. Mm, no deja de ser, o sea, no deja de pertenecer Tilak a una élite hindú bastante conservadora en respecto a la sociedad, ¿no? Y al hinduismo, esto tenemos que tenerlo claro. Hay personas que no se van a ver representadas por este nacionalismo de Tilak, ¿vale? Y por su comentario a la Gita. Vamos a entrar ahora en eso. Gandhi va a tener una interpretación diferente a Tilak. Él conoce, al parecer, conocía. Lo dicen que Leinovets, que yo no lo sabía, ¿no? Que él había leído en la cárcel, Gandhi, cuando lo encarcelan, lee el comentario que Tilak había escrito en la cárcel sobre la Bhagavad Gita, ¿no? Es esto que acabamos de ver, el Gita Rajasya, Tilak lo escribe en la cárcel. Bueno, pues dicen que Leinovets que Gandhi se lleva este comentario también a la cárcel, junto a la Gita traducida por Edwin Arnold, la canción celestial. Pero Gandhi va a dar un giro y va a convertir la acción desinteresada en parte de su resistencia no violenta. Es decir, sí, hay que actuar,
sin pensar en los resultados, pero es lo que nos, más que una acción violenta, como entendía Tilak, es la acción de resistir con determinación, con determinadas estrategias de boicot y no ceder ante la presión británica. Pero eso no implica atacarlos o ninguna actividad violenta contra ellos. Dice Gandhi, perdón, dice Kalinowski, Gandhi logró la hazaña bastante contraintuitiva de argumentar que un texto que trata de convencer a un hombre de matar a su propia familia, ¿no? Arjuna, un texto que trata de convencer a Arjuna de seguir adelante con una guerra civil, pues en realidad era un texto sobre la resistencia no violenta. Esto es un movimiento muy inteligente por parte de Gandhi que bueno, se explica por varios factores, ¿no? Pero bueno, también por la genialidad de Gandhi, no hay duda. Gandhi va a leer el mensaje de la Gita a la luz de un nuevo conflicto y va a descubrir que la acción autocontrolada, el karma yoga, significa abstenerse de la violencia en la era colonial y enfrentarse al enemigo con una fuerza desinteresada y no violenta. Esta acción política, también llamada satyagraha, aferrarse a la verdad o la fuerza de la verdad, que él ya había practicado o empezado en Sudáfrica. Gandhi llega a la India más o menos 1915 y es cuando ya se pone a trabajar por la liberación de su país, pero esto Satyagraha ya lo había practicado en Sudáfrica, ¿no? Y esta acción política que va a llamar Satyagraha y Anasakti Yoga, el yoga sin apego, es lo que denomina Karma Yoga. Esta forma de yoga es la ideología y la acción política que él defendía y combinada con su idea de aferrarse a la verdad de Satyagraha, parece hacerse eco de nuestro argumento de que el yoga es un modo de aprehensión, no solo de conocer algo, sino también de controlar los medios de conocimiento, ¿no? Pensad que también incluso esta estrategia tan famosa, ¿no? que incentivó Gandhi de volver a recuperar las telas o el tejido khadi, ¿no? el tejido de algodón propio de India y dejar de consumir telas extranjeras, telas británicas, ¿no? Y volver a la rueca, ¿no? A tejer el propio algodón. Este gesto simbólico que fue importantísimo, también le va a llamar yoga en un momento dado. Va a decir que el Kadi, ¿no? Que recuperar este tejido y volver a hilarlo y volver, pues se va, volver a tejerlo, pues es el yoga, ¿no? Es un yoga en tiempos coloniales, pero es un yoga entendido como una acción que no cede ante la presión, que se mantiene con determinación, sin importar los resultados o sin pensar sin apego por los resultados, sino determinante ahí, pero sin caer en la violencia. No implica un ataque frontal, implica boicots, implica ser fuerte, resistir, tener talento para la tensión del momento y sostenerlo, sostener las consecuencias que puedan llegar y las sanciones por parte del Imperio Británico, pero no implica un ataque frontal. Claro, es muy interesante como esta acción estas acciones de desobediencia civil, de resistencia no violenta, son aplicables en ciertos contextos de luchas sociales y en otros son menos, ¿no? Hace unas semanas veía una conferencia, un discurso de Arundhati Roy, la escritora, ¿no? que a mí me encanta Arundhati Roy. Claro, ella decía que muchas personas, ¿no? Que están siendo expoliadas en muchas partes del mundo por el colonialismo que todavía sigue activo y vivo, pues no tiene sentido que hagan resistencia no violenta. No pueden, no hay nadie ahí para mirarles. ¿Qué van a hacer? Una huelga de hambre, ¿no? Decía ella, pero si ya se están muriendo de hambre. ¿No? Entonces, claro, estas acciones se pueden hacer cuando hay un poder mediático que está amplificando lo que tú estás haciendo, cuando tu lucha se visibiliza, cuando no eres directamente avasallado y arrollado por fuerzas extranjeras sin que nadie esté ahí para verlo ni para echarte una mano, porque ahí no hay resistencia no violenta que valga. Entonces, esta idea es muy hermosa y Gandhi pudo realizarla. A nivel simbólico yo creo que es muy importante. Al mismo tiempo, siempre cabe la duda de hasta qué punto la India se hubiera podido independizar simplemente con esta estrategia. Porque pensad que había mucha otra gente haciendo otras estrategias que sí implicaban violencia, que sí implicaban una presión más fuerte. Y yo creo que no es escandaloso pensar que fue el conjunto de todas estas estrategias, por supuesto incluida la no violencia de Gandhi, la que hizo posible la independencia, ¿no? Entonces, bueno.
simplemente para situar y que no caigamos en romanticismos ni en utopías, ¿no? Cada lucha merece ser reconocida por su valor, por el coraje que conlleva. Arvind Sharma habla de la dialéctica de la alegoría, que es común en el caso de Gandhi, y yo también la he tratado en este texto que se llama Encantamientos filosóficos, ¿no? La razón narrativa en el Mahabharata. Os decía en la sesión anterior que las leyendas, las historias, los mitos se han ido salvando en la filosofía gracias a que los leemos en términos de alegoría. Los hemos resignificado, su sentido, sus personajes, los hemos sacado de la trama a la que pertenecían y les hemos dado un significado pues, que se adecua más a nuestra vida personal o a nuestro contexto, ¿no? Eso es alegorizar. Esto ha pasado con los mitos de la antigua Grecia, lo explica Luc Brisson, ¿no? En esta obra maravillosa que se llama Cómo los filósofos salvaron los mitos. Y también Gandhi va a entender que la batalla del Kurukshetra pues estaba ocurriendo en realidad en nuestro propio cuerpo. Esto yo también lo veía así Abhinavagupta, ¿no? Es una forma de alegorizarlo. Es decir, no nos está hablando de una batalla, unos conflictos que están ocurriendo en nuestro interior, ¿no? Y dice Sharma, Gandhi considera que la batalla del Dharma tiene lugar en el cuerpo del individuo, pero a su vez el propio Mahatma Gandhi va a ser alegorizado por estudiosos y escritores que a veces lo comparan con Arjuna o con Krishna, ¿no? Bien, esto lo decía yo. Ahora Sharma dice, así, mientras Gandhi consideraba la Gita como una alegoría, él mismo ha llegado a ser considerado en términos de la alegoría de la Gita, ¿no? Entonces, para él, la batalla estaba ocurriendo en su cuerpo, pero Gandhi, a su vez, como figura, más adelante, otros van a entender que es Krishna, que es Arjuna, ¿no? Traen la alegoría de vuelta al mundo real bajo la figura de Gandhi. Es un círculo de alegoría, ¿no? Que realmente podría ser infinito, ¿no? El alegorizador ha sido alegorizado, dice Arvind Sharma, ¿no? Mm. Quiero mencionar brevemente esta asociación entre Gandhi y Thoreau, porque ahora cuando lees un texto sobre Thoreau o un artículo, es raro que no se mencione a Gandhi por algún lugar, de cómo Gandhi se vio influido por la lectura de Thoreau, por la lectura de Desobediencia Civil de Thoreau. Pero es que a su vez, Thoreau, que veis que es del siglo XIX, fue uno de los entusiastas de la Gita cuando lee la primera traducción de Wilkins al inglés. Tanto él como su maestro Emerson, o sea, los trascendentalistas, filósofos estadounidenses asentados en Massachusetts, pues van a entusiasmarse con la Gita. Y Thoreau también va a estar inspirado en su vida por la Bhagavad Gita, lo va a decir en varios de sus textos, ¿no? Si bien no lo va a leer como una acción política o como una invitación a luchar, él lo va a ver más en términos más abstractos, más, pero para él es un texto sublime. Más tarde, Thoreau va a escribir Desobediencia Civil, ¿no? Donde él aboga por esta idea de desobedecer leyes injustas porque es lo más justo, ¿no? Oponer la resistencia, pero también es una resistencia no violenta. Por ejemplo, él era esclavista, él estaba en contra del esclavismo, de la esclavitud, de esos años en Estados Unidos. Y también estaba en contra por varias razones del Estado, entonces no pagaba impuestos, entonces lo llevaban a la cárcel, entonces tuvo una vida muy, no sé, muy auténtica, Thoreau. No salió nunca de un pequeño lugar que se llamaba Concord y desde ahí él era agrimensor, ¿no? Y vivió muy retirado, pero pues escribió pues, unas obras de implicación social muy fuerte desde su retiro y tuvo muchas acciones basadas en esta desobediencia civil que le dieron más tarde fama, ¿no? Por esa determinación que cómo no va a inspirar a Gandhi, por supuesto, para su propia satyagraha y para su propia lucha en India, ¿no? Entonces, primero Thoreau es influido por la Gita, después Gandhi tendrá desobediencia civil por un lado y la Gita por el otro para apoyar su propia resistencia no violenta, ¿no? Y de ahí también esa mezcla, el hacer del karma yoga, del yoga de la acción propuesto por Krishna, no tanto una invitación a la lucha frontal, a enfrentar directamente al otro, sino a no ceder a su presión y seguir con acciones que puedan derrocar una situación injusta sin necesidad de atacar directamente. ¿Mm? Más bien se trata más de resistir con Gandhi.
Se trata de hacer una buena estrategia de boicot y resistir, o sea, sostenerla, no ceder. Es más eso, el karma yoga o la acción desapegada, ese Anasakti yoga del que habla Gandhi, ¿no? Y está aquí, por supuesto, involucrado Thoreau, a quien también había entusiasmado la Gita en su momento. ¿Ya? Y se habla mucho, ¿no?, de la influencia de la desobediencia civil en la satyagraha de Gandhi. Mm. Bueno. Terminando ya, voy a hablar un poco de Ambedkar. También lo nombran Kalinowski y me alegra mucho porque es una de las voces que casi nunca se tiene en cuenta cuando se habla de las interpretaciones de la Gita. Pero Ambedkar también es una voz india que hay que tener en cuenta. Y Ambedkar, que era un Dalit, que pertenecía a los descastados, ¿no?, que pudo, gracias a una serie de becas y ayudas, estudiar en Inglaterra, que fue realmente el hacedor de la Constitución india. No se habla de Gandhi un poco como el padre de la nación, de la independencia india, pero Ambedkar fue el hacedor de la Constitución, ¿no? Y él no se encontraba representado en la Gita, no encontraba su lucha representada en la Gita. Le parecía un texto conservador, un texto reaccionario, porque el nacionalismo bengalí, brahmánico. Claro, él tenía de alguna manera los reparos de muchos Dalits, también de musulmanes, ¿no? Era que con la salida de los británicos se restaurase un régimen de jerarquías elitista donde el hinduismo, pues, digamos, ejerciese ahora la explotación o el abuso sobre las otras religiones, las otras castas sociales, etcétera, etcétera. Es decir, ellos no se sentían representados por esta élite. De hecho, Ambedkar va a decir, sí, sí, la Gita es vuestro patrimonio, tomando un poco las palabras de Aurobindo, que decía, no, la Gita es nuestro origen, ¿no? Es nuestra... Es decir, sí, el vuestro, pero no el nuestro. Entonces, para que veáis que el tema es más complejo, que hay muchas luchas internas dentro de India, que es un subcontinente con muchas estratificaciones sociales diferentes, muchas religiones, muchas lenguas y que no todos se vieron reflejados en esta lucha anticolonial. No todos estaban de acuerdo en cómo llevarla a cabo y en qué resultaría de esta independencia. ¿Mm? Y de hecho, fijaos cómo titula uno de sus ensayos Ambedkar, Krishna y su Gita, ¿no?, y su Bhagavad Gita, ¿no? Y a la Bhagavad Gita, dice él, no es un evangelio, no puede tener ningún mensaje, es inútil buscarlo. Se planteará la pregunta, ¿qué es la Gita si no es un evangelio? Mi respuesta es que la Gita no es ni un libro religioso ni un tratado de filosofía. Lo que hace la Gita es defender ciertos dogmas de la religión apoyándose en bases filosóficas. Para Ambedkar, todo el Mahabharata es propaganda brahmánica que defiende la violencia, que defiende ese estado conservador, reaccionario, donde hay una casta que se impone sobre las demás, una religión que se impone sobre las demás. Para Ambedkar, la Gita implica una justificación filosófica de la guerra y de la violencia, una justificación filosófica de las castas, y él va a decir, el karma yoga no tiene nada que ver con la acción política, porque en realidad se está defendiendo un yoga de la acción ritual, un yoga de esa acción de, digamos, de la Mimamsa, ¿no?, de la filosofía de Yaimini, de una filosofía también que él considera muy elitista, que restaura unos tiempos de estratificación social muy rígidos. Él piensa que se está hablando de los rituales y que es un apoyo al hinduismo basándose en la justificación de la violencia, de la guerra, etcétera, ¿no? Es importante tener en cuenta esta voz, ¿no? Ambedkar se convierte al budismo precisamente porque él ve que la verdadera no violencia está encarnada por el budismo, que había abandonado todas las castas, toda la idea de jerarquías sociales, y de hecho va a escribir, de hecho va a escribir un capítulo de ese libro que se llama El Buda y su Dharma, o El Buda y su enseñanza, que se llama la desesperación de Buda, ¿no? El yoga de la desesperación de Buda. Pues igual que el primer capítulo de la Gita, Arjuna Vishada Yoga, ¿no? Algo así como Buda Vishada Yoga. Y se preguntan cada vez que si el empleo de este título es casual,
porque está claramente tomado del primer capítulo de la Gita, solo que la desesperación ahora no es la de Arjuna, es la del Buda. Y la usa para mostrar cómo el Buda, tras convertirse en Buda y liberarse, dudaba de si llevar esto al mundo o no, y finalmente pues lo va a hacer, ¿no? Se va a salir de dudas y va a compartir su mensaje con el mundo. Pero bueno, me parece interesante que veamos que no, la Gita no fue un libro revolucionario para todos. Para Ambedkar representaba unos valores muy conservadores, muy tradicionales, hindúes, que no eran necesariamente mejores que el colonialismo británico en relación a cómo iban a ser tratadas las castas bajas y ya los sin casta y otras religiones como el Islam, etcétera, etcétera. O sea, Ambedkar y hoy en el escenario político actual es necesario, ¿no? Hoy más que nunca, escuchar la voz de Ambedkar. Con todo, está claro que su visión de la Gita está como muy teñida de esa emoción, ¿no? De sentirse excluido, de sentir que se estaba dejando a gran parte de India fuera de esta supuesta lucha revolucionaria y no necesariamente sus tesis sobre la Gita son objetivas, ¿no? Nadie ve la Gita de forma objetiva, todo el mundo está en su propio contexto y situado en un lugar, pero se ve claramente en el texto de Ambedkar bueno, esa desconfianza que él siente por estos valores supuestamente revolucionarios de salir y luchar, ¿no? Y la idea de Krishna y demás, o cuando esto se puede convertir en otra clase de autoritarismo religioso y social. Dice, Ambedkar, dicen Kalinowski, comprendió que la razón por la que los nacionalistas de élite utilizaban la Gita era porque representaba su patrimonio, como escribió Aurobindo en 1909. Ambedkar sostenía que este no era el patrimonio de la mayoría de los indios. Como hombres hindúes de una casta de élite, en su mayor parte, Aurobindo y los demás líderes que dominaban el movimiento nacionalista heredaron las tradiciones que produjeron y mantuvieron la Gita. Sostiene Ambedkar que el karma yoga de la Gita se refiere a hacer que la sociedad se ajuste a jerarquías antiguas, ¿no? Esa acción ritual. Jerarquías regresivas, ritualistas en torno a la casta y el género, interpretando las normas sociales como una forma de privar de compensación a los hombres hindúes de la casta de la élite. En una defensa filosófica de las tipologías y jerarquías clásicas de casta y género, ¿no? Esto es la Gita, una defensa de antiguos sistemas de jerarquía para Ambedkar que justificaban la represión en términos de género y de posicionamiento social. Describe la Gita como un texto contrarrevolucionario porque, según él, fue creado por pensadores hindúes ortodoxos para contrarrestar la revolución del budismo, para salvar a los hindúes patriarcales que apoyaban la casta del ataque que suponía el budismo a todos estos valores. Ambedkar sostenía que el budismo presentaba el verdadero concepto de la no violencia y el rechazo de las distinciones y jerarquías de castas. La Gita, por otro lado, apoyaba la violencia y valoraba el estatus de casta de los hombres de las castas elitistas. Esto nos da a ver que está claro por qué algunos se sienten inmediatamente reflejados en este diálogo entre Krishna y Arjuna, mientras hay otros que lo ven como una amenaza de que se vuelvan a instalar pues, un poder muy reaccionario, basado en antiguas jerarquías religiosas, rituales que justifican cierto tipo de presiones a nivel interno en el país, ¿no? Cierto tipo de opresiones a nivel interno. Entonces, el tema ya no era que se fueran los ingleses, de eso no había duda, ¿no? O sea, sí, antiimperialismo ante todo, pero ¿qué iba a quedar de India una vez se fueran, ¿no? Iban a volverse a tiempos de este tipo de jerarquías, porque eso no era necesariamente mejor para una gran parte de la población india. Bien, aquí terminarían las interpretaciones políticas, pero tengo que añadir otra interpretación más o menos contemporánea que es muy importante, que ya no tiene que ver, no tiene un carácter político, que es la interpretación que hicieron de los términos ñana y viñana, tanto Ramakrishna como después R. Aurobindo. Y es una de las interpretaciones más reveladoras del texto en los últimos tiempos, defendida por Swami Medananda en este artículo y en posteriores publicaciones, donde él habla de una nueva hermenéutica, una nueva interpretación de la Gita a manos de Ramakrishna y a manos de Sri Aurobindo,
que se sitúa sobre todo en torno al término viñana, porque ahora al Vedanta de Sri Ramakrishna, ese Vedanta pluralista que abraza muchas formas de entender a la divinidad, una forma personal, una forma impersonal, como algo absoluto abstracto. Es decir, Ramakrishna no levanta muros ni barreras, sino abre los brazos a toda forma de relacionarse con la divinidad. Es un Vedanta no sectario, em, que entiende que todas las formas pues, más cerradas, más intransigentes de relacionarse con la divinidad son verdades parciales. Sí, son manifestaciones de la divinidad, pero parciales. Y que en realidad la divinidad se expresa en muchas formas, bajo muchos rostros, merecía ser experimentada en todos esos caminos, ¿no? Bien, pues el término clave para este Vedanta va a ser Vijnana, Vijnana Vedanta. Y Ramakrishna en su conversación con sus discípulos, Ramakrishna no escribió nada. Ramakrishna, todo lo que sabemos es de esos evangelios que fueron escritos por uno de sus discípulos que vivió con él muchos años en Bengala, y allí se reunían en torno al maestro pues muchos discípulos, conversaba con ellos y esas conversaciones han quedado registradas. El discípulo más famoso de Ramakrishna es Swami Vivekananda, como ya sabréis. Bien, pues en sus conversaciones él menciona todo el tiempo el viñana como un término con el que significa o simboliza esta apertura, esta pluralidad. Mm. Entonces él va a diferenciar el viñana yogi del ñana yogi, diciendo, así sucede con Dios, aquellos que han oído hablar de él están todavía en la ignorancia, pero los que vieron a Dios son ñanis. Sin embargo, quienes lo han saboreado, quienes han tenido una experiencia de la divinidad dentro y fuera también en el mundo, esos son viñanis. Y aquí la gran diferencia esencial, ¿no? El jnana yoga, que está más vinculado a un Vedanta no dualista, pues más sectario, como sería el Vedanta de Shankara, ¿no? Que habla de esa experiencia del Atman, de esa liberación individual interior, donde uno se ve de repente separado del mundo y el mundo es una ilusión maya. Pues esto lo va a ampliar Ramakrishna, diciendo esto es una verdad parcial, pero cuando sales al mundo y te das cuenta de que eres capaz de ver a la divinidad en el mundo, en los otros, entonces has realizado o has tenido esa experiencia de viñana y eres un viñana yogi. El jnani niega el mundo, ¿no? Pero el viñani va a decir, Ramakrishna contempla el mundo como una mansión de alegría porque es capaz de ver a la divinidad manifestada en el mundo, ¿no? Ya no es un principio de renuncia, esta experiencia de la divinidad, sino una experiencia de entrega al mundo. Eh, Va a decir, ¿no? Hay unos que han oído hablar del fuego, ¿no? Lo mismo. Hay otros que ven el fuego y esos son los ñanis. Pero quien es capaz de llevar ahí la comida, calentársela y comérsela, esos son los viñanis, ¿no? Quienes calientan en la hoguera la comida y además se la comen. O sea, esos son los que gozan de la divinidad en el mundo. Luego está su famosa, bueno, no sé si es parábola o su famosa analogía, ¿no? Esta historia que él siempre usa de subir al tejado, ¿no? De diferentes maneras de subir a un tejado. Dice, o de subir a un techo, ¿no? Un hombre que quiere subir al techo, primero niega la escalera y dice, no, la escalera es diferente del techo al que quiero subir. Pero luego, cuando la usa, sube y llega al techo, pues se da cuenta de que la escalera estaba hecha de los mismos materiales que el techo, ¿no? Están hechas los dos de ladrillo, de cal, de polvo de ladrillo. Entonces puede subir y bajar las escaleras o permanecer en el techo como, o en el tejado como le plazca. Se da cuenta de que no hay esta incompatibilidad o esta diferencia entre la divinidad y el mundo, y la materia y las personas. Entonces, eso sería ya viñana. Y esto dice Ramakrishna que lo toma de la Gita, y después también Sri Aurobindo dice que él toma este sentido de viñana de la Bhagavad Gita, porque Aurobindo va a interpretar viñana como el conocimiento integral, mientras que ñana es el conocimiento esencial, es un paso preparatorio. Tiene que ver más con el individuo a nivel personal, con el Atman. Pero viñana es el conocimiento integral, ya en el mundo, ¿no? En el mundo. Jnana y Vijnana se usan varias veces en la Gita, ¿no? Hay un capítulo, que es el capítulo séptimo, que se va a llamar así, de hecho. Em,
a veces se los distingue de alguna manera, no se lo usa demasiadas veces el término viñana en la Bhagavad Gita, ¿no? Pero, por ejemplo, en el capítulo séptimo dice Krishna, yo te explicaré detalladamente ñana, acompañado de viñana. Habiéndolos conocido, aquí no quedará nada más que pueda ser conocido, ¿no? Luego, en el capítulo 9, a ti que careces de envidia, te contaré el secreto supremo de ñana, acompañado de viñana. Bueno, es este recurso, esta idea de ñana, acompañado de otro tipo de conocimiento que se llama viñana, el que van a usar sobre todo Ramakrishna, pero sobre todo después Aurobindo, para incluso hacer una división del comentario de la Gita en dos partes, que es lo que va a hacer Sri Aurobindo en ese texto que os decía, ensayo sobre la Gita. Él va a decir del capítulo 1 al capítulo 6, Krishna está enseñando jnana a Arjuna, algo más individual, algo más para sí mismo, ¿no? Para su propia liberación. Pero desde el capítulo séptimo al 18º le va a enseñar vijnana, va a ir un paso más allá, es el conocimiento integral, de salida al mundo. Bien, entonces ellos usan esta idea de que no se usan como sinónimos, sino todo el tiempo en la Gita se habla de ñana acompañado de viñana. Por tanto, tiene que ser algo distinto, se está queriendo decir algo distinto. No se están usando de forma indistinta, no son intercambiables, son dos cosas diferentes y es lo que ellos van a usar para dar esta interpretación. Lo que os comentaba, que Sri Aurobindo divide así un poco su comentario, ¿no? Del capítulo 1 al 6 en ñana. En los 6 primeros capítulos de la Gita han sido tratados como un solo cuerpo de enseñanzas, base primordial de su conocimiento y de su práctica. Mientras que el capítulo séptimo al 18º, dice Aurobindo, es preciso llegar al verdadero conocimiento unificador y este tiene dos aspectos, el conocimiento esencial, ñana, y ahora el conocimiento más abarcante, integral, que es el viñana, que consiste en poder relacionarse con la divinidad en el mundo, poder entender que el mundo es dicha, es Ananda y es Brahman y es verdad, Satya, ¿no? Que el mundo no es una cárcel ni una prisión, sino, como decía Ramakrishna, una mansión de alegría. Bien, pues esto sería todo por mi parte en esta segunda sesión. La guita daría para muchísimo más. No descarto seguir haciendo pues, más ampliaciones y tratar más aspectos de la recepción de la Gita ya fuera de las fronteras indias, ¿no? En la filosofía europea del siglo XX, también en los movimientos contraculturales de Estados Unidos en el siglo XX. Pero de momento, como base general, concluyo aquí la segunda parte. Hasta pronto.